Bienvenidos, queridos amigos, a mi canal y a estas charlas desde el corazón y la razón, tituladas Tengo un mensaje para ti. Es un mensaje de alegría el hecho de saber que estamos a menos de 24 horas de la gran fiesta de la democracia, la gran fiesta cívica de la democracia, donde todos ejercemos nuestro derecho ciudadano de ir a votar, de ir a poner en la urna nuestro voto, nuestra opinión, nuestra decisión. Debemos de llegar a ella a conciencia, con todas las luces encendidas. Debemos de pensar qué es lo que realmente queremos para nosotros, para todos, porque no vivimos solos. Y para tener en cuenta todos los pros y todos los contras, no nos podemos hacer eco de todo ese sembradío de temor, de miedo que se esparce sobre toda la geografía nacional, de manos y de boca de, de partidos que siempre se han valido de esa estrategia para dominar y para continuar en el poder. Y continuar en el poder no es solamente por el poder en sí, sino por lo que significa económicamente para ellos y para quien ellos representan, porque ellos, los que están en el poder, son representantes nuestros, porque los hemos elegido democráticamente. Pero a su vez, tras bambalinas, ellos están representando a quienes los patrocinan, a quienes los auspician, a quienes los financian. Y en este caso, el gobierno que tenemos en funciones y que hace 4 años viene gobernando o desgobernando, está amparado por el capitalismo. La derecha es capitalista, la derecha parte de la base de que gobierna para los poderosos, para los ricos, para los de siempre, porque existiendo más dinero, o sea, creando más dinero, enriqueciendo más a las empresas, se supone que las empresas pueden transmitirlo al resto de la ciudadanía en puestos de trabajo, cosa que no es así, porque las grandes empresas se han ido del país, han llevado esas fuentes de trabajo hasta otros lugares, hasta otros países donde la mano de obra es más barata, es más económica o es esclavista. O sea que han buscado su beneficio, no el nuestro. La derecha nunca, jamás apuesta por el pueblo, siempre apuesta por el capitalismo, por los ricos y poderosos, por los bancos. ¿Mm? Pero tenemos aquí una disyuntiva que realmente es preocupante. Preocupante porque da lugar a muchos engaños. Y me estoy refiriendo a un partido que por sus raíces debería de situarse más cercano a la gente, a los problemas de la gente, a la pobreza que está viviendo la gente, a la precariedad. Y de hecho, su discurso político se aferra a ello. Pero hemos visto en las últimas elecciones del 20 de diciembre cómo tras las elecciones lo primero que hizo fue no hablar con la mayoría de la gente que había apostado por el cambio. 5,5 millones de votos que recibió el PSOE, 5.189.000 que recibió Podemos, casi 1 millón de Izquierda Unida. No, en lugar de apostar, porque la mayoría de la gente, aunque se hubiera definido por otros partidos, se definió por la izquierda, por un viraje a la izquierda, porque de la derecha ya estamos hasta la coronilla. Entonces el PSOE peligrosamente se sentó a dialogar con el señor Albert Rivera, representante oficial del IBEX, patrocinado por el IBEX, por el capitalismo. Le sirve fielmente, es un fiel lacayo
el capitalismo. ¿Se abandera? Sí, se abandera con la palabra cambio, pero no solamente en la teoría, no en la práctica. Su programa político difiere muy pocas cosas, en muy pocos contenidos con los del PP. De hecho, yo creo que son los hijos pródigos del PP porque nacen de su cuna, de la derecha y de la ultraderecha, porque el señor Álvaro Rivero en determinada etapa de su vida estuvo vinculado a la ultraderecha. Pero no es tan preocupante, Ciudadanos, que ya sabemos de dónde viene y hacia dónde va y lo que quiere, sino el PSOE. El PSOE en estos momentos es una bomba que está a punto de petar. Es una peligrosa bomba a punto de petar. Hay muchos intereses dentro del PP, hay muchos intereses de por medio, personales. No me refiero a intereses de grupo en general, no. Acá está jugando un papel preponderante los, los problemas personales, las ambiciones personales, mejor dicho. ¿Mm? Tenemos una presidenta andaluza muy ambiciosa, y está bien tener ambiciones en la vida, claro que está bien. Un ser humano debe de tenerlas, siempre y cuando esas ambiciones no perjudiquen a los demás. Ella se jacta de un montón de cosas, pero por otro lado se escuchan campanas de personas que la están pasando muy mal en Andalucía, o sea que contradice lo que ella pregona por el otro lado. Ella hoy es presidenta de Andalucía gracias a un pacto que hizo con Ciudadanos, que fue el único eco que ella encontró para poder formar gobierno, porque de hecho no podía formarlo. Se habla, es lo que tiene la política, que se parece mucho al cotilleo de barrio, a los programas estos de la prensa rosa, o algunos programas políticos que hay por hoy y que están basados en ese guión, ¿no? La señora Susana Díaz se dice por ahí que tiene bajo cuerda, soslayadamente, un acuerdo con el señor Mariano Rajoy para formar gobierno. A mí no me llamó la atención escuchar eso. De hecho, lo he dicho en otros vídeos anteriores y me parece que la ambición de esta persona, de esta dirigente política, va encaminada a eso. Ella fue puesta en su lugar, en su sitio, por el señor Greñán. Después buscó las elecciones porque no podía gobernar porque estaba en minoría. Ella quería tener mayoría. Y ha ido escalando. Me hace acordar un poco a la vicepresidenta de gobierno, que en pocos años escaló muchísimas posiciones en el PP, opacándose su figura únicamente por la señora Cospedal. En este caso, Susana Díaz, el único, digamos, obstáculo que tiene para llegar a donde ella pretende llegar es el señor Pedro Sánchez. Señor Pedro Sánchez, que ha sido manipulado, que ha sido maniatado, que le han hecho un lavado de cerebro y le han dado unas directivas que él tiene que cumplir. Directivas que parten de en la parte de los varones del PP, del PSOE, perdón, es que son tan similares, tanto el PP como el PSOE, en cuanto a esa cercanía que están teniendo, que ya uno ya se confunde. El PSOE está regido por parte de los varones que no son de centro, no son de izquierda. Yo diría que están más pegaditos a la derecha, más conservadores, más retrógrados y más capitalistas. Hablamos de Felipe González, y Felipe González en su época, en sus campañas electorales, también hablaba de cambio, pretendía un cambio, pero resulta que ahora con los años su socialismo ha trucado prácticamente en una derecha un poquito más liberal, quizás, que la derecha rancia que nos gobierna, pero derecha al fin.
Y el peligro de los votantes del PSOE lo tienen ahora en la figura de la señora Susana Díaz, porque la señora Susana Díaz pretende hacerse con el poder del PSOE, situarse en la cúspide del PSOE y ser ella quien maneje las entramadas marañas que se tejen dentro del partido. Y no me extrañaría que esta señora propiciara un pacto con el señor Mariano Rajoy. Podríamos decir que son de la misma calaña. Calaña me refiero a personas desaprensivas que procuran solamente encontrar su propio bienestar y el de la reducida casta que lo sigue, que no les importa si la gente pasa hambre, miseria, si tiene que comer, si tiene dónde dormir, si tiene con qué taparse, si tiene calefacción, si tiene salud, les da exactamente igual, porque su fin es lisa y llanamente lucrarse, ganar dinero proveniente de donde sea. Ya vemos que la corrupción, tanto en el PP como en el PSOE, los ha salpicado siempre. Según la campana que uno escuche y según los números de quien los haga, uno u otro se sacan reducida ventaja. Lo que sucede es que el PP en estos últimos 4 años, en esta última gestión de gobierno, es que se ha destapado. Realmente creo que va cabalgando puntero en la carrera de la corrupción. Pero el PSOE no se queda atrás tampoco. Lo que sucede aquí con el PSOE es que debería ser leal, ser honesto y definirse antes del 26J y decir, voy a hacer esto o aquello o no voy a hacer aquello. Pero lo va tirando a largas. Pedro Sánchez no ha sido claro y se lo han preguntado de forma directa, ¿con quién pactaría usted? Y él sigue apostando por lo que le han dicho que tiene que apostar, por un pacto con Ciudadanos. Ciudadanos que lamentablemente para ellos, pero no para nosotros, gracias a Dios, su repercusión política es prácticamente nula. Puede aspirar a tener algún cargo, algún escaño, pero Albert Rivera es que no va a ser presidente nunca, porque no tiene la fuerza política ni tiene la sapiencia suficiente. Tiene audacia, sí, y tiene la maldad que deben de tener algunos políticos para poder trepar, pero le falta calidad, ni que decir que le falta calidad humana, igual que al PP. Lo que es calidad humana, solidaridad y fraternidad brillan en su ausencia en estos partidos. Y no se dan cuenta de que los políticos, la función de la política es llevar adelante los gobiernos de los diferentes pueblos del mundo, no solamente aquí en España, sino de todo el mundo, y que son mandados del pueblo, por lo menos de los pueblos que se rigen bajo un sistema democrático como es este caso. Aunque nuestra democracia lamentablemente está dejando mucho que desear, porque hemos permitido que se instauren determinadas residuos del pasado. La ley Mordaza es una muestra de ello. La represión, la falta de libertad, la falta de expresión, la manipulación de la justicia. Estamos reinstaurando un sistema que pensamos había quedado olvidado en el pasado, en la historia, ¿no? Y dicen que el ser humano es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra. Pues deberíamos estar atentos para no tropezar, para no dar un gran tropezón y volver al pasado que dejó tanto dolor en las familias, tantas familias desmembradas, tantos desaparecidos, tantas cosas feas que no es olvidando cómo se solucionan las cosas. Tanto dolor acumulado en las personas. Debemos de seguir hacia adelante, no debemos continuar lamiendo las heridas del pasado, pero sí debemos recordarlas para no volver a cometer los mismos errores. Las dictaduras son malas, tanto las de izquierda como las de derecha. La democracia, que es el gobierno del pueblo,
debe llevarse adelante con paz, en tiempos de paz, en tiempos de armonía. Y la paz es importante. No debemos de perderla, ni dejar que los extremismos nos la hagan perder. El terrorismo tampoco es una manera de ganar adeptos, de logros, de conquistar. No, el terrorismo no debe de existir, la violencia no debe de existir. Siempre hay un camino posible en paz. Siempre hay un camino para el entendimiento de las personas con el diálogo. Es lo que nos diferencia de los animales. No solamente la inteligencia que tenemos, que nos ha dotado la naturaleza o Dios, como le quieran llamar, depende de sus creencias, pero también el don de la palabra. Hablando la gente se entiende. Y no tenemos que permitir que las palabras nos engatusen y nos mientan. Debemos de saber diferenciar lo que es una cosa y lo que es la otra. Sobradas muestras tenemos en los 40 años de salud democrática, o casi 40 años que llevamos, que hemos estado gobernados por unos y por otros del bipartidismo, y nunca hemos salido adelante, nunca hemos podido respirar a pleno pulmón, porque un gobierno o el otro, de derecha o de socialistas, se han encargado siempre primero de lucrarse, de corromper, de romper, de fraude, de la conspiración política, y eso ha restado, ha mermado mucho los derechos de la sociedad, ha condicionado los gobiernos. Lo que realmente ha condicionado los gobiernos de derecha, más que de los socialistas, ha sido el capitalismo. El capitalismo que se ha erigido en el emperador del mundo, el que mueve todos los hilos de la tierra, de todos los gobiernos de la tierra, directa o indirectamente. La época de la Guerra Fría fue muy fea. Se fueron a los extremos, tanto la izquierda como la derecha. Y como les dije recién, yo creo que los extremos no son buenos. Siempre hay que encontrar un término medio, y un término que permita ser condescendiente con unos y con otros. Es lógico que todos tengamos pensamientos, ideales diferentes, porque todos somos diferentes, pero también todos somos únicos e irrepetibles, y ninguno somos imprescindible. Pero sí debemos apostar por engrandecer la raza humana, porque vuelva a surgir ese espíritu solidario que llegue a tocar a todas las personas, primero del lugar donde nosotros estamos, a nuestro alrededor, para después ir expandiendo, como una banda, expandiéndose tras fronteras. La historia nos ha mostrado muchos ejemplos de pueblos que han luchado por su libertad, por su bienestar. Lo tenemos aquí cerquita, cruzando la frontera francesa. El pueblo francés es un ejemplo de lucha por sus derechos. La Revolución Francesa nos muestra la supremacía que finalmente logra el pueblo para acabar con la corrupción de las cortes. No es necesario que corra la sangre, no es necesario que la violencia sea el arma a utilizar, no. Se puede luchar, y en este caso podemos hacerlo nosotros mismos mañana, día 26 de junio, en las urnas, pero por el bienestar de todos, no por el mío, no por el suyo, sino por el de todos, porque el de todos es el de nuestros hijos, es el de nuestras familias, es el futuro del país. No nos dejemos engañar. El PSOE está sembrando cizaña contra sí mismo, si se quiere. El señor Pedro Sánchez está dando un mensaje para captar votos, como lo hizo antes del 20 de diciembre, patrocinado por el capitalismo,
pero intentando vender, porque lo que está haciendo es vender, una realidad que no es y que luego no va a cumplir de cambio. Porque no puede hablar de cambio hoy y mañana sentarse a dialogar y a pactar con la derecha. Porque eso no es cambio, eso es continuismo. Hay que pensar mucho. No tengamos miedo de dar un paso. No debemos de tener miedo en la vida para nada. Tenemos que vencer los miedos. Tenemos que superarnos a nosotros mismos y seguir nuestro camino con firmeza, con determinación, con la conciencia tranquila, con honestidad, con decencia, con valores, con calidad humana, con solidaridad, para que podamos vislumbrar una luz de esperanza en el horizonte, no solo para nosotros mismos, sino también para nuestros hijos, porque nosotros estamos construyendo un futuro para nuestros hijos. Pero cuando el sistema capitalista nos ata de pies y manos, cuando nos quitan el techo, cuando nos quitan el trabajo, cuando nos quitan los ingresos, cuando nos quitan los derechos, entonces dejamos de construir y nos están hundiendo, y al mismo tiempo que psicológicamente nos están venciendo, porque solamente nos están rodeando de negatividad, de cosas negativas, y lamentablemente la mente humana es más permeable a lo negativo que a lo positivo. Debemos de cambiar el chip. Cambio, ilusión, esperanza, alegría de vivir. No tenemos por qué vivir en la tristeza, no tenemos por qué vivir en la oscuridad. Tenemos que hacerlo a sol, bajo los rayos brillantes del sol. Y dejar de temer, dejar de tener miedo a lo nuevo. Lo nuevo siempre nos ha asustado. Como seres humanos que somos, lo nuevo siempre asusta. Pero no tiene por qué ser malo lo nuevo, ni tiene por qué ser igual a otras cosas. No tienen por qué sembrar el miedo en las personas. Miedo tienen los de la derecha. Miedo tienen el gobierno del PP. Miedo tiene Ciudadanos. ¿De qué? De nosotros, de la gente. Tienen miedo de perder la supremacía y el estado de bienestar del que disfrutan, de los beneficios, de los pluses, de la riqueza que van atesorando. Tienen miedo de perder todo eso, porque si el pueblo da un paso adelante, entonces, si está gobernando el pueblo, todo eso se les acaba, todo eso se les termina, y eso es lo que ellos no quieren. Ellos nos temen a nosotros, no le temen a Podemos lo atacan, porque Podemos es un partido que se formó a partir de la gente, pero no le tienen miedo a Podemos, le tienen miedo a la gente de Podemos, a los votantes de Podemos, a la gente de a pie, a los trabajadores, a los jubilados, a los parados, a los obreros. Le tienen miedo a la gente, porque saben que donde ganen las personas, y para Podemos lo primero son las personas, nunca rescatar los bancos ni las instituciones, sino rescatar a las personas. Donde lleguemos a ganar nosotros, están perdiendo ellos, y están perdiendo definitivamente, y ya van a perder también los privilegios que recibían del capitalismo, los beneficios económicos. Van a dejar de lucrarse, van a dejar de tener todos los privilegios. Si un trabajador tiene que trabajar durante 30 años, cotizar durante 30 años para recibir una mísera jubilación de 450 euros, ¿cómo es posible que un político, por 4 años de trabajo por decir de alguna manera, porque no es un trabajo pesado, por cierto, se va con una pensión vitalicia y multiplicada por 10 de lo que cobra,
un jubilado que ha trabajado durante toda su vida. ¿Es lógico eso? No, no es lógico. Hay algo que no cuadra, hay algo que hay que cambiar, hay muchas cosas para cambiar. Pero para cambiar todas esas cosas, lo primero que tenemos que cambiar somos nosotros. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra forma de hacer las cosas. Yo les pido que reflexionen. Los votantes del PP que votan al PP están votando por el continuismo, están votando por el capitalismo, están dándole el ok, el sí a la corrupción, al fraude, a la malversación, al tráfico de influencias. Eso ya lo saben. Por ende, si los votan, son cómplices, se convierten en cómplices. Los que votan al PSOE deben de tener presente que el PSOE en estos momentos está pisando tierras movedizas, está en un terreno movedizo que no sabe muy bien si virar para la izquierda o para la derecha, depende para dónde lo lleve el viento. Ojo, no nos dejemos engañar. Ciudadanos, pues igual que el PSOE, que el PSOE y que el PP, es que es lo mismo. Ciudadanos pretende dar una nueva imagen, una imagen de la derecha más límpida, pero tampoco es cierta, también es mentira, porque por un lado dice voy a abolir la reforma laboral y por el otro cuando se sentó con el PSOE dijo pues no. Ojo, solo el pueblo puede tomar las riendas de su destino y decidir cuál es el futuro que les conviene a todos, que nos conviene a todos. El 26 de junio vamos masivamente a las urnas a demostrar que democracia significa gobierno del pueblo y el pueblo gobierna votando, yendo a votar, ejerciendo su derecho cívico, su soberanía. ¿Y cómo se vota? Pues apostando por la decencia, por la honradez, por el futuro, por el cambio, porque lo que hemos vivido hasta ahora no nos ha servido. No tengamos miedo al futuro, miremoslo con una sonrisa, con la esperanza por delante, para recuperar todo lo que hemos perdido. Hemos perdido derechos fundamentales, derechos humanos, hemos perdido familia que ha tenido que irse al extranjero, hijos y nietos, sobrinos, amigos, hemos perdido afectos, hemos perdido trabajo, hemos perdido techo, hemos perdido muchas víctimas de esa violencia de Estado que ha violentado a la sociedad. Pensémoslo, el 26 de junio está en nuestras manos cambiar el destino de este país. Está en nuestras manos comenzar a andar por un valle sin obstáculos. Espero que no les haya resultado pesado todo esto, pero realmente me preocupa muchísimo, no solamente mi futuro y el de mi familia y el de mis hijos, sino el de todos, porque yo considero que no vivo sola, no vivo en la época de las cavernas, en una caverna de piedra sola, no, vivo en una sociedad y me importa lo que le pase a la sociedad. Y me gusta aportar, en la medida de mis posibilidades, un granito de arena que sirva para alguien, para pensar o para recapacitar o para tener otro pantallazo diferente de la realidad. Un pantallazo que no sea interesado, como es en el caso de los periodistas o de los políticos. En sus manos está. El 26 de junio puede ser el comienzo de un mañana mucho más prometedor, por lo menos para que podamos recuperar el trabajo, la dignidad de trabajar. El trabajo dignifica al ser humano.
Necesitamos recuperarlo. Y el PP no va a crear los puestos de trabajo, porque tuvo 4 años y no lo hizo. El PP no va a cambiar la realidad, porque tuvo 4 años para hacerlo y lo único que hizo fue fomentar la corrupción dentro de su partido y enriquecerse, desfavoreciendo a todo el pueblo. El PSOE, como les dije, es una bomba a punto de estallar. Hay muchos intereses de por medio, entre ellos mismos, y hay una indefinición. ¿Soy socialista, que tiro a la izquierda, o me voy a la derecha, que me conviene más porque el capitalismo me enriquece más? Para pensarlo, ¿verdad? Gracias por haberme escuchado, gracias por estar ahí. Ya lo saben, espero vuestra evaluación. Dedito para arriba, si les gustó. Dedito para abajo, si no les gustó. Si quieren dejar un comentario y que yo les responda, pues me encantaría hacerlo. Y si quieren suscribirse a mi canal, pues mucho mejor todavía. Gracias por estar ahí. Feliz jornada cívica. Feliz 26 de junio para todos. Gracias y hasta pronto.